Sí. Estas son las imágenes de hoy. Estas son las imágenes en realidad estas son las imágenes que se conocieron hoy sobre el estado en que quedaron las instalaciones de Fuerte Tiuna, el lugar donde estaba durmiendo Nicolás Maduro y su esposa, y de donde fue extraído el presidente de Venezuela hacia los Estados Unidos, y que prueban claramente el bombardeo y la situación en la que quedó todo después del ataque. Fue sorpresa, queda claro, a través de helicópteros, Fuerza Delta, mucho más impactante. Era impactante cuando veíamos los bombardeos de noche. Sí, bueno, esto es mucho más. Día ahora vemos al día siguiente el resultado de lo que eran esos bombardeos que se veían. Una suerte de tierra arrasada. Venezuela reconoció oficialmente la baja de 23 militares durante los ataques de Estados Unidos para la captura de Nicolás Maduro, lo que se suma a los 32 cubanos que tenían bajo su responsabilidad la custodia, el resguardo, el cuidado de Maduro, que ahora está preso en el estado de Nueva York. Y a la espera de la próxima audiencia, 17 de marzo, una audiencia que va a formalizar la acusación con los elementos de prueba que lleve el fiscal Clayton para determinar con qué sustenta estas acusaciones, que son 4 puntualmente, pero que básicamente se engloban en narcoterrorismo, la narcocriminalidad, la conspiración contra los Estados Unidos, para introducir, dice el dictamen acusador, toneladas de cocaína. Es decir, cómo funcionaba Nicolás Maduro, dice la justicia de Estados Unidos, encabezaba una organización criminal, habilitando desde el Estado la utilización de armas de fuego militares, también la habilitación de rutas para que organizaciones criminales puedan comercializar cocaína e introducirla a territorio estadounidense. Lo tenemos en línea ya Saúl Noriega, corresponsal en Venezuela. Saúl, buenas noches. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí 7:23 en territorio venezolano, específicamente en Caracas, la capital de la República. Bueno, buenas tardes entonces, más que buenas noches. Buenas noches para nosotros. Contanos cómo está la situación en este momento. Mira, pudiéramos hablar de una situación tranquila, con una frase que muchas veces suena a lugar común, pero básicamente es lo que se vive, con una tensa calma en las calles. Retomando un poco la cotidianidad, hay que decir que además estamos arrancando año. Hace tan solo unos días estamos despidiendo el 2025. Recuerden ustedes además que los venezolanos hacen todos los esfuerzos para intentar celebrar un fin de año por todo lo alto, como se dice, a pesar de la crisis. E incluso prácticamente en la primera quincena de enero, normalmente en cualquier año en Venezuela, es que comienza a retomar la normalidad. Estamos hablando que prácticamente, como se dice en chiste, estos primeros días de 2026 generaron muchísima más información y más movimiento que las 2 últimas semanas que vimos aquí en Venezuela en diciembre, como tal, muchachos. Sí, Saúl, medios norteamericanos y también el presidente de ese país, Donald Trump, sostuvieron que Delcy Rodríguez, o hay información al respecto, está cerrando el helicoide como preparándose para liberar a los presos políticos. ¿Eso es real o es solamente una afirmación que viene de los Estados Unidos sin mucho fundamento? Fíjate, para esas respuestas, incluso con los distintos puntos que se han emitido desde el gobierno de Estados Unidos, que recuerden, el propio presidente Donald Trump ha dicho que va a gobernar Venezuela, incluso dice que tiene un equipo. Hace ratico ha salido la ahora presidenta encargada de Venezuela, que recuerde siempre, Venezuela coquetea con hechos históricos. Hay que decir que independientemente del por qué, Delcy Rodríguez es la primera mujer en dirigir a un país, en dirigir a Venezuela como tal. Es decir, ya automáticamente ya entra como en la historia como la primera fémina en hacerlo. ¿Y qué ha dicho en esa primera aparición luego de su juramentación el día de ayer? Que aquí en Venezuela no aceptan agentes externos como los que lideren las propuestas de gobierno, y que básicamente ella va a gobernar bajo su equipo como tal. Entonces automáticamente tienes esa dicotomía. De un lado, el gobierno de Estados Unidos asegurando además que va a gobernar
de este lado, Delcy Rodríguez, ahora como cabeza de gobierno, presidenta, diciendo que ella tiene sus mismas estrategias, su equipo de gobierno, y su principal objetivo será sacar a Venezuela adelante. Obviamente, uno pudiera inferir que hay conversaciones, que hay algún tipo de acercamiento, y uno lo saca por el mensaje de hace tan solo horas de la propia presidenta Delcy Rodríguez, que hablaba de amplitud, de consenso, de disposición incluso de hablar con Estados Unidos en momentos cuando varios de sus compañeros de gobierno hablaban de secuestro, hablaban de violaciones de derechos humanos, incluso exigían y pedían que liberaran y devolvieran a Nicolás Maduro a Venezuela. Es decir, en la narrativa de Estados Unidos se mantiene que van a gobernar Venezuela, y en la narrativa oficial, en la gubernamental, ahora en voz de la nueva presidenta encargada, habla que ella va a tener su estrategia de gobierno sin permitir agentes externos, en palabras textuales. Vos estás saliendo a la calle, hoy saliste, bueno, con tu función de periodista, pero a ver, te voy a preguntar por cuestiones más simples. ¿Fuiste a un kiosco, fuiste al supermercado, tomaste un colectivo? ¿Cómo es esa vida? Fíjate, justo después del momento, esa ha sido mi misión. Recuerden aquí el tema de los medios de comunicación formales, sobre todo radio, televisión, a veces son muy cautos para utilizar ese término, y aquí con estos aparaticos es que los periodistas pudiéramos tener algún tipo de comunicación con la gente. Y desde el primer momento, desde que ocurrió esto en la madrugada del sábado, yo traté de recoger precisamente las impresiones de la gente, cómo se iba viviendo en la calle, todo lo que iba ocurriendo, y en la comparación al sábado, donde pudiéramos hablar de muchísima cautela, la gente con muchísima expectativa e incertidumbre, y acudía tímidamente a los supermercados, a las estaciones de servicios, poco a poco ha intentado retomar la cotidianidad como tal. Y hoy lo vemos así. Hoy, por ejemplo, ya martes, ya cuando ya han pasado bastantes horas, repetimos en este arranque de año, poco a poco las calles, podríamos hablar de una tranquilidad, incluso recordando años anteriores o inicios de años anteriores, donde poco a poco las calles solas y poco a poco se va retomando esa normalidad, pero con un agregado, que vimos un escenario histórico. No es cosa fácil que te digan que entraron fuerzas militares. Quedó claro. Una noche se para nada. un presidente. Saúl, ¿quedó claro qué fue lo que sucedió anoche? Si fue una operación militar nuevamente en los Estados Unidos, si fue un error, como también se dijo en su momento, de parte del ejército venezolano, que utilizaron mal un dron que ellos mismos después terminaron neutralizando. Todo apunta que fue eso. Sobre todo, uno entiende además lo notorio, porque no es fácil que se activen baterías antiaéreas en pleno centro de Caracas, cercanías del Palacio de Miraflores y todo eso. Y además son más que notorios y elocuentes los videos que salieron después en redes sociales. Pero fíjense que todo en cuestión de minutos se tornó normal. Incluso en los audios oficiales de comunicaciones internas de policías que a unos le hacen llegar, se da cuenta de eso, que todo formó parte como que de un error, que básicamente Saúl, por la coyuntura del país, por el mismo tensión, hubo una activación automática de esa acción de repeler esos posibles drones enemigos, y básicamente como que para allá va, no está pasando nada, que somos como que nosotros mismos. Saúl, ¿ustedes saben dónde está Delcy Rodríguez? Fíjate, hoy estaba en el Palacio de Miraflores, y es parte de las estrategias. Incluso, fíjense, en las últimas horas se ha anunciado el cambio del jefe de la Casa Militar, del encargado de la seguridad del Palacio de Miraflores. En este caso estamos hablando, pido que te quedes con nosotros. Ahora vamos a escuchar a la presidenta en temporaria, a Delcy Rodríguez. Pero yo te lo preguntaba eso en relación a una segunda o una repregunta. Si ustedes creen que un episodio como el que se vivió el otro día con las tropas norteamericanas ingresando y llevándose al presidente desde el lugar donde estaba refugiado en un fuerte militar, si esto se puede volver a repetir, y por eso si hay alguna precaución especial, algún secreto alrededor de Delcy Rodríguez. Yo creo que, fíjate, hoy conversaba en un programa de televisión que conduzco temprano con representantes de la oposición. Todavía dentro del nuevo Parlamento se han instalado algunos diputados de oposición. Ellos hablaban de vulnerabilidad.
sobre todo por lo que ha ocurrido. Recordemos que ha habido una narrativa por años aquí en Venezuela por parte del sector oficial. Recuerden ustedes al presidente Hugo Chávez, el propio Maduro, los distintos representantes del oficialismo, hablando de ese tercer enemigo eterno, la amenaza de Estados Unidos, la amenaza del imperialismo. Y en esa entrevista él nos decía, dentro del propio gobierno nunca se imaginaron ese escenario, que esa amenaza iba a concretarse en acción. Y automáticamente uno piensa en las declaraciones de Donald Trump, horas después de la acción. Él decía, bueno, estábamos preparando incluso una segunda oleada para Venezuela. Y uno lo entiende que es un mensaje a García, al resto de los emisarios que mantenía Maduro aquí y que mantiene además, que forman parte del gobierno. Si te quedas con nosotros, escuchemos a la presidenta del ejercicio, a Delcy Rodríguez, y analizamos lo que dijo, porque ahí hay un mensaje encriptado bastante claro en el mensaje. La Venezuela que ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que, venezolano, venezolana, sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional. A ver, Delcy Rodríguez está diciendo mi destino lo decide Dios. El Dios al que digamos, el destino lo puede decidir Trump, pero también le puede estar hablando a la interna de Venezuela. Sí, sobre todo, repito, el escenario de ver a Maduro esposado, incluso recuerden, servía además de cháchara, de friega como tal, de broma. Sobre todo con la inteligencia artificial, que decía, bueno, muchas personas están esperando ver a Maduro con la braga naranja, y lo hacían en dibujitos, lo hacían en caricaturas. Eso no estaba. Y yo estoy seguro que luego del sábado ese escenario ha quedado en el imaginario del oficialismo diciendo, para allá va, aquello que nunca pensamos pasó e incluso podría pasar. Pero el mensaje de Delcy va dirigido precisamente, creo que a lo interno. Sobre todo cuando se habla de presiones, sobre todo de que incluso Donald Trump la ha mantenido en el discurso. Recuerden, en esas primeras horas Donald Trump decía, no, sí, hablamos con ella y ella dice que está dispuesta a colaborar con nosotros. Son las palabras de Trump. Obviamente ella tiene que salir a mantener su discurso. ¿Ustedes creen que es cierto? Porque es clave este tema. ¿Ustedes creen que es cierto que Trump ha hablado, que ella dice que está dispuesta o le ha dicho al gobierno americano que está dispuesto a colaborar, que ella y su hermano tienen una posición dentro de la interna distinta de la que, bueno, sostenía Maduro seguro, pero dentro de la que sostiene Diosdado Cabello, que hay negociaciones con las fuerzas militares para tratar de dar ciertas garantías que permitan una salida del régimen? Yo creo que de lo mínimo que pudiera ser cierto es que hay una especie de conversación, un acercamiento, incluso a pesar de, porque estamos hablando de una operación de alto calibre. Sí, claro. Que incluso se pudiera decir que un país en condiciones de relaciones diplomáticas con otro pueda ocurrir eso, se rompe cualquier tipo de relación y no hay tipo de comunicación. Recordemos que ya están rotas las comunicaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde hace rato. Hablando de ese tema, te invito a que escuchemos... Te invito a que lo escuchemos a Donald Trump, porque también me gustaría tu opinión sobre una frase bastante complicada que dijo Donald Trump sobre los venezolanos. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people? These people, and they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. Bueno, él está hablando de quienes se manifiestan apoyando la causa en realidad, Maduro. La causa de Maduro. ¿Qué opinión hubo o cómo impactaron estas declaraciones?
Fíjate que más allá, sobre todo las redes sociales, como principal instancia de acercamiento a cualquier tipo de información, automáticamente se ven a nivel local declaraciones por parte de los representantes del chavismo, de los simpatizantes del chavismo, que lo hemos visto, pudiéramos utilizar el término, tímidamente en las calles apoyando a Maduro, muchos pidiendo la liberación de Maduro y apoyando ahora a la presidenta Delcy Rodríguez. Pero también llegan distintas imágenes del mundo, sobre todo además como algunos venezolanos en varias ciudades del mundo incluso se han enfrentado, para utilizar ese término, con algunos de esos manifestantes. Y lo primero que le dicen, ¿qué estás defendiendo tú si al final, uno, no eres venezolano? Y segundo, tú conoces de fondo precisamente qué es lo que ocurrió en Venezuela y qué es lo que ha ocurrido en Venezuela para tomarte la atribución además, para opinar, para incluso ir a las calles de otro país a defender a Venezuela. Es decir, te puedo hablar por lo que estamos viviendo aquí. La gente desde hace rato, para ponerles un escenario, no está pendiente de la política y no es más allá del interés. La gente está enfocada en resolver su día a día, cómo llevar la